En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de miércoles 3 de abril del 2024. Estamos en Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso que resiste aquí estoica en Plaza Aníbal Pinto, con del 1190 segundo piso. Bajo la atenta mirada y control de don Claudio Alvarado Ibaceta, ya regresado de su, parece, segunda etapa, segunda tanda de vacaciones, seguro entiendo yo, segundo tiempo. En fin, como dicen por ahí, el que puede, puede. Gracias, Claudio. Y nuestro agradecimiento, como siempre, a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, a su directorio y a sus socios, que son todos quienes permiten que estemos aquí desde hace ya largos, pero muy alegres y constructivos años. Voy a recordar dos cositas y muy rápido. Lo primero, recordar lo de siempre, que las opiniones que vertimos en este programa, don Daniel Arellano y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, por favor, auditores, queridos amigos, no olvidar a la gente que sufrió la desgracia del incendio de febrero en nuestra región. El incendio comenzó y terminó 2 o 3 días después, pero la desgracia se mantiene. Llega el invierno, no hay casas y nuestros compatriotas necesitan ayuda. Así es que yo, como los auditores de Portales son solidarios, ayudar, que todos, entre todos lo podemos hacer y todos somos muchos. Y no me extiendo más porque tenemos muchas cosas que conversar hoy día. Efectivamente, muy buenas tardes, estimados auditores de Chile y Ultramar, que nos escuchan en las ondas de Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM, en todas las redes sociales y también por streaming en www.portalesfm.cl. Y en las redes de Asofar AG. Bueno, y las redes, claro, esas son serían como unas redes repetitivas, pero en todo caso buenas. Pero sí, están todos los antecedentes ahí, así es que si es que quieren escucharlos, muchas gracias también a Asofar por permitir hacer este programa y reiterar los agradecimientos a todo el staff de la Radio Portales que nos permite salir al aire. Y efectivamente, el 3 de abril tenemos mucho que hablar. Ayer tuve un par de reuniones muy interesantes en las cuales participamos en una con Pilar, que yo creo que podemos darle algunos minutos para por supuesto. Y la verdad que viendo qué pasó durante la semana, una rápida mirada, tenemos el aniversario del asesinato del senador Jaime Guzmán. Sí, el 1 de abril. 1 de abril, senador asesinado en democracia. Sí. Crimen que hasta ahora sigue impune. Tenemos que recordar también que Boric, nuestro actual presidente, fue a visitar a uno de los partícipes en este tema. A Pablaza. Con el tema de la camiseta mejor ni siquiera hablar, es decir, no. Entonces todo este tema, como que la violencia está dando vuelta y está siendo propugnada por esta gente que hace mucho tiempo que la está usando. Pero yo quiero recordar una cosa que es bueno, lo hemos dicho en otra oportunidad, yo creo que es bueno repetirla, que cuando se traspasan los muros de la civilización, todo es posible. Es decir, cuando empezamos a ceder en nuestras limitaciones frente a la otra persona. Y cuando eso sucede, el ser humano deja de ser humano y se deja llevar por su instinto animal. El otro deja de ser visto como persona y pasa a ser una amenaza. Así es. Es su vida o la propia. Y si a lo anterior se le agrega odio y rabia, los actos resultantes son terribles. De allí la importancia de evitar toda escalada de violencia que puede comenzar con un simple insulto. De acuerdo, es una realidad. Bueno, y no recordemos el feroz apuñalamiento, no sé si existe la palabra, sí, que todo el mundo vio por las redes sociales, porque
alguien estaba filmando y lo vio, pero claramente, de una mujer muy cerca de acá, a un par de cuadras de acá. Aquí en Bellavista. Exactamente, que apuñaló a otra, no sé cómo en qué habrá resultado, digamos, si las lesiones que sufrió la persona que fue agredida. Pero en todo caso, resulta como que difícil de creer. Una cosa a plena luz del día, que suceda una gresca de esa naturaleza, y la mujer con un cuchillo carnicero que tenía por lo menos 25 centímetros de hoja. Sí. Pero yo, como seguramente nuestros auditores, vi el video. Es más, lo vi rápidamente por las redes de Radio Portales. Desde Radio Portales nos mandaron el video. Pero eso no hay que extrañarse de eso. Esto va a sonar horrible, pero es verdad, la señora esta es la víctima, la victimaria, la del cuchillo, pero la responsabilidad no es de ella. La responsabilidad de las autoridades que lo permiten. Porque evidentemente ella, al igual que muchos, se sienten con libertad absoluta para hacer lo que quieran, porque la autoridad no está. Alguien dirá, por favor, hay carabineros. Sí, están los carabineros, pero estamos pensando básicamente en la autoridad primigenia, que es la autoridad política, que no está porque es reactiva a la violencia. Y hay un tema importante, porque para poseer autoridad uno tiene que tener un poder. Así. Y el poder ese puede ser un poder físico, puede ser un poder intelectual o un poder de tipo afectivo. Pero la autoridad necesita tener ese poder. Y si ese poder es restringido, si ese poder es maniatado, si es coartado por la autoridad primigenia, como dices tú, efectivamente no se puede hacer nada. Y ahí me recuerdo un poco, hay una columna que leí hoy día, muy buena, de Richard Koyumyan, que habla sobre el tema en cuanto a la violencia y el Estado de Derecho, si fue un autogol de la derecha o un jaque mate de la izquierda. Y es súper claro al respecto, porque efectivamente en este momento la Concertación, en este caso, tomó una serie de medidas del año 90 en adelante, cambiando hizo la reforma procesal penal, muy necesaria en algunos casos, estoy de acuerdo, pero también salieron las leyes cumplidas y varias otras cosas que fueron menoscabando el poder de la autoridad, en este caso de Carabineros. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hizo? La Concertación se comenzó a autolimitar en cuanto a su capacidad de dar respuesta a la violencia. Sin duda, eso es una realidad. Ahora, las razones por las que el Estado de Derecho, la normativa legal vigente, lo que acostumbramos a decir, la norma, el deber ser, empezó a modificarse a contar de 1990, es absolutamente entendible. Nosotros podemos entender perfectamente qué pasó, y es el terminar radicalmente con un gobierno de excepción constitucional como fue el gobierno militar. Y que se materializó en elecciones democráticas y la llegada de gobierno de personas elegidas democráticamente. Además, el ingreso de Chile a la OCDE. Y además, esto que comentamos en algún minuto ayer, esta espada de Damocles que Chile tiene, que es el famoso tema de los derechos humanos. Que curiosamente, y me acordé de nuestras conversaciones, el Brasil no lo tiene. ¿No tiene qué, perdón? La vara, la espada de Damocles de los derechos humanos, pensando en los militares nada más, porque esto de los derechos humanos en Chile se restringe a los militares, no pensemos en otras personas, nosotros no tenemos derechos humanos estrictamente. Con esas varas y con esa espada de Damocles y con esas limitaciones era casi obvio que Chile iba a cambiar la legislación y que fue perjudicial finalmente para Chile. No en la reforma procesal penal, que yo creo que era necesaria, con bemoles, sí, pero fue naturalmente la llegada de esos gobiernos que insistían en que había que modificarlo todo con la llegada de la democracia. Este año se cumplen 60 años del golpe militar en el Brasil, que depuso a João Goulart. Y un ministerio de Lula da Silva tenía preparado toda una serie de homenajes y conmemoraciones como las que hubo en Chile por los 50 años. Bueno, dijo Lula da Silva estrictamente lo siguiente: honestamente, dijo él, lo afrontaré con la mayor calma posible. Estoy más preocupado por el golpe del 8 de enero del 23, ese de Bolsonaro, que por el del 64.
Yo tenía 17 años, estaba dentro de la planta metalúrgica de Independencia cuando ocurrió el golpe del 64. Eso es parte de la historia. Ya causó el sufrimiento que causó y el pueblo ya se ganó el derecho a democratizar el país. Los generales que hoy están en el poder eran niños en aquella época y creo que algunos de ellos ni siquiera habían nacido en esa época. Y agrega por ahí, agrega él, lo que no puedo hacer es no saber cómo hacerla avanzar la historia, seguir repitiéndola, siempre repitiéndola. O sea, es una parte de la historia del Brasil de la que todavía y además no tenemos toda la información. Pero sinceramente no voy a extenderme en eso y voy a intentar sacar a este país adelante. Luis Ignacio Lula da Silva. Interesante declaración, porque efectivamente... Sí, muy interesante. Bueno, lo que sucedió en Brasil en el año 64 fue bastante violento también. Sí, pues, y mucho más de lo que sucedió aquí en Chile. Sí. Así que no hay punto de comparación. Pero efectivamente aquí hay un tema muy interesante que se trata de... Yo creo que al final esto se reduce a cómo las personas miran al ser humano. ¿Cómo así? En el aspecto de que algunos creen que efectivamente el ser humano es bueno por naturaleza. Rousseau. Y otros que creen que el ser humano es malo por naturaleza. Yo creo que el hablar de malo por naturaleza no me atrevería a decir, sino que yo lo veo desde un punto de vista de la etología, es decir, el hombre que reacciona normalmente está reaccionando por un instinto de supervivencia. Por eso que nunca hay que ponerlo en posiciones extremas. Y siempre hay que buscar, y para eso está la solidaridad, la cooperación, la ayuda, el altruismo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero también se necesita que esa persona que recibe esta cooperación, este altruismo, esta solidaridad, responda y que no se transforme en un parásito. Entonces, por ahí hay un tema, es decir, hasta qué punto el hombre es bueno, hasta qué punto el hombre es malo. Yo creo que hay una combinación, es muy difícil definirlo, pero sí, para poder tratar de marcarse en una convivencia pacífica entre los seres humanos, se crearon las leyes y se creó el Estado de Derecho, en la cual yo cedo, ¿no es cierto?, parte de mis derechos en beneficio de todos. Y eso hay que entenderlo así. Y por eso que el Estado en ese aspecto tiene que ser súper fuerte. Y repito lo que acabo de decir. Cuando se traspasan los muros de la civilización, todo es posible. Y esos muros jamás tenemos que traspasarlos. Y para eso nuestros políticos tienen que ser lo suficientemente prudentes y justos para hacer lo que tienen que hacer, aunque muchas veces no les guste. Ese es un líder. El líder tiene que hacer lo que se debe hacer, y esas personas a las cuales están liderando tienen que tener la certeza que ese hombre es lo suficientemente justo, ecuánime y prudente para tomar medidas que aún a mí me pueden parecer desagradables. Estoy de acuerdo, pero además habría que agregar que ese líder o ese señor o señora que quiere ser líder, además tiene que saber, tiene que tener conocimiento. No basta la prudencia, no basta la ecuanimidad, tiene que saber. Porque si no sabe, si no conoce la historia de Chile, no conoce la historia del mundo, no conoce algo de filosofía, algo de ciencia política, no va a poder ser ni ecuánime ni prudente. Pero ahí en ese aspecto, Pilar, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero alguien podría decir, oye, pero ¿cómo la gente más primitiva, que no tiene ese conocimiento, cómo lo hace? Bueno, esa persona normalmente la que lidera tiene la experiencia de vida. Es decir, el conocimiento lo tiene. No es a lo mejor el conocimiento producto derivado de la literatura o de la academia, etcétera, no, pero tiene la experiencia de vida que sí lo hace ser prudente y todas las cualidades que acabo de mencionar. Sí, estoy de acuerdo, es decir, pero también siempre existe. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si era por agregar lo de la intelectualidad, que me parece importante, porque además nosotros estamos naturalmente mirando hacia quienes tienen que ser líderes dentro de nuestra sociedad más elaborada. Estamos hablando de respecto a aquellos que pueden ser presidente, ministro, diputado, senador. Esa gente tiene que saber, tiene que ser prudente, tiene que ser ecuánime, sin duda. Pero además tienen necesariamente, ¿cómo va a hablar de la historia de Chile si no tiene idea y confunde a Arturo Prat con Bernardo Higgins, por ejemplo? Claro. Eso, por ahí va. Sí, no, estoy de acuerdo. Y volviendo un poco a este tema, quiero mencionar el famoso control de acceso a los valledores.
que ya se ha comentado lo suficiente, pero que en todo caso responde nuevamente a una necesidad de supervivencia de esa gente en el mercado de Nueva York, que ya están cansados de la violencia y de los ataques y de los robos, de todo lo que está sucediendo en ese mercado, que no tiene por qué suceder. No. ¿Y por qué sucede? Bueno, porque nuevamente la autoridad lo permite. Ahí estoy. Y perdonen, y a mí, yo estoy muy impresionada con esta locura que le dio alguien con lo de los valledora, locura instigada desde el gobierno y luego secundada por los medios de comunicación, que ha sido una cosa, pero francamente irrisoria. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿qué piden en los valledor? Piden documentación para uno individualizarse como tal, ¿no? Claro. Pregunta número 2. Cuando uno va a un condominio, ¿qué le piden a uno en el condominio? Exactamente lo mismo, claro. ¿Qué le piden a uno en un edificio, ni siquiera en un condominio, un edificio de departamento donde hay cualquier piso, hasta 4? ¿Qué pide el conserje? El documento nacional de identidad, conocida como la CNI, Cédula Nacional de Identidad, y si no, una cédula nacional para extranjeros. Por eso es de obviedad absoluta. Pues si uno quiere hacer una gestión en una multitienda, tiene que mostrar el carnet de identidad. Para tener el descuento en una farmacia, tiene que tener la cédula nacional de identidad o una cédula de identidad que tenga valor legal. Entonces, ¿cuál es el problema que les dio con lo valledor? Eso lo instigó el gobierno. Lo instigó el gobierno y yo creo que también tratando de ponerse el parche ante la herida, porque efectivamente sí, la violencia, desgraciadamente, o la sensación de violencia, la sensación de temor ya está instalado desgraciadamente en la población. Y eso no es producto de un día para otro. No es una sensación, además, sí, es una realidad. Es una realidad, tienes razón. Sí. Bueno, de hecho estábamos hablando ahí de violencia. Mencionamos el caso de esta agresión de esta mujer aquí en Bellavista. El otro tema que lo vi y me llamó mucho la atención, agresiones verbales y físicas a miembros de la comunidad judía en Chile. Eso también es culpa de la autoridad primigenia. Pero por supuesto, porque tomó partido por un tema sí, que es terriblemente conflictivo y sí, terriblemente complejo, sí, y obviamente está instigando a sí, que suceda eso. Sí. Si el presidente lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es decir, un pensamiento bastante simple y bastante poco lógico, pero claro, porque tiene su fundamento. Sí, caldea los ánimos, pues. Claro. Entonces, claro, las colonias judías y la árabe, que aquí no han peleado nunca por nada, porque ellos han huido de sus conflictos naturalmente, pero claro, el presidente de la República se permite hacer lo que hace, y los ánimos están caldeados además por otras cosas, y hay otro fundamento más, otra razón a pelear. Bueno, y el otro tema que también ha dado mucho que hablar es el caso del conscripto Carlos Robledo. Y efectivamente, en la columna que estaba mencionando sobre el jaque mate a la izquierda o autogolpe a la derecha, Richard Coyumdan hace un claro análisis de todo este sistema y menciona a todos los restos también que están listos para irse a la cárcel por una situación en que el Estado fue enviado para... El Estado envió a esta gente a hacer lo que tenía que hacer y lo hicieron bien. Obviamente no tuvieron el respaldo ni político ni el respaldo de su institución para poder salir adelante de este tema, lo que es realmente lamentable y vergonzoso por lo demás. Ayer absolvieron a unos carabineros que habían sido imputados y estaban formalizados en causas de estas relacionadas con comillas, los derechos humanos después del estallido delictual en el sur, y fueron absueltos. El problema es que esos carabineros nunca debieron haber pasado por ese proceso. No, exactamente. El punto es ese. Claro, uno aplaude que hayan sido absueltos porque uno sabe positivamente que hay ahí, pero el gran tema es que no debieron haber pasado por esas causas. Y en el mismo tema del ejército, pero sacando en otro ámbito, de este caso, de esta mayor Antonieta Durán, que fue herida mientras se efectuaba un patrullaje en el Líbano. Bueno, son incidentes que ocurren con cierta frecuencia, y la UNIFIL, que es la United Nations Interim Force in Lebanon, la fuerza interina, que es muy antigua, ¿no? Y claro, es interino, o sea, durante un tiempo. Pero la verdad que lleva como más de 20 años ahí. A ver, más de 20 años. Más de 20 años.
Y ahí sucede, porque es un sector bastante complicado. Y yo lo visité, yo estuve ahí. Y puedo hablar, digamos, con bastante propiedad de qué se trata esto. Yo recorrí toda esa frontera entre Líbano e Israel, y la verdad que ahí está operando, hay varias milicias que operan ahí. Están los musulmanes chiitas, está Hezbollah, está Hamas, todos con financiamiento que proviene de Irán, fundamentalmente, que traspasan a través de Irak y llegan a Siria, y ahí se van hacia el Líbano. Esta fuerza, la Fuerza de Naciones Unidas, ya tiene varios mártires producto de que colocan bombas en los caminos, en los senderos, y como estos patrullajes normalmente se hacen a pie, y obviamente esta gente está expuesta a sufrir las consecuencias del caso. Ahora, una pregunta, no sé, terrible, es incorrecta. La presencia de Naciones Unidas y con observadores militares, Sí. no va a haber observadores civiles, siendo una zona como de guerra, ¿ha servido de algo? En ciertos casos sí. Porque yo escucho ahora, a raíz del tema Hamas-Israel, que uno de los grandes dramas que tienen los israelitas es Hezbollah en el Líbano, que está perfecto, asentado ahí, tirando, y a lo mejor ni tirando misiles ni nada. En una de esas lo que hace básicamente es ser la fuerza militar poderosa para ayudar a los demás. Entonces, Naciones Unidas... Aquí depende fundamentalmente de la voluntad de las partes. Yo conozco una función de Naciones Unidas, que es la zona desmilitarizada que existe entre Siria e Israel, que está cubierta por la UNSO, que es una organización de las Naciones Unidas compuesta por militares de diferentes países que tienen puestos de observación a lo largo de toda esta frontera. ¿Ya? Pero es una parte de la frontera. Pero en el sur del Líbano no hay. Ya. Las fuerzas de UNIFIL solamente patrullan, pero no tienen puestos fijos también, efectivamente. Pero es una frontera muy porosa. Es decir, no están los puestos de observación no están uno al lado del otro. No me imagino. Tienen algunos kilómetros de distancia entre ellos, y es una zona que, si bien es cierto, tiene montañas, pero son montañas bajas. Es de muy fácil penetración. Y bueno, de hecho sucede, pasan sin ningún problema. Y la frontera que hay entre Israel y Líbano, hay una zona que tiene doble reja, y al medio hay una zona de arena, en la cual las huellas quedan obviamente marcadas, y junto con eso miles de medios electrónicos, precisamente para poder controlar y detectar cualquier infiltración. Pero aún así se producen. Es que yo lo pregunto por ignorante, pues no tengo idea, y porque hace tantos años que yo sé de chilenos, esta militar no la conozco, pero sé de nuestros marinos que han estado en la zona, y es de tan antiguo. A mí antes me sonaba muy exótico, hoy día nada de exótico, me suena terrible. Y pienso en esas misiones de paz de Naciones Unidas, el alero de Naciones Unidas, y pienso en Haití, por ejemplo. Pienso en el contingente de militares chilenos que estuvieron allá. Pienso en el contingente de militares europeos, en este caso estoy pensando en los españoles que han estado en Mali. Tuvieron que irse todos, porque se desató una masacre ahí. Tuvieron que irse todos. Pienso en las fuerzas militares que han estado de paz en tantas partes, y digo yo, claro, entiendo, quieren imponer la paz. Imponer la paz suena precioso, pero hay que imponerla de alguna manera. Bueno, la paz yo creo que se puede imponer, se puede imponer, pero eso requiere la presencia permanente de fuerzas que estén dispuestas a actuar ahí en Haití. Sí, pues. Y en otros países. Bueno, Haití en este momento, entre paréntesis, estimados auditores, la ONU lo califica como una situación catastrófica. Es decir, claro, porque efectivamente las fuerzas militares actúan, pero no viene la segunda etapa, que es la más importante, que es el desarrollo del país. Y el desarrollo del país pasa por plata, por inversionistas que vayan. Pero para poder invertir, uno tiene que tener una mínima seguridad de que va a poder desarrollar sus actividades. Entonces, sin seguridad no se llega a ninguna parte. Y desgraciadamente esa es la situación de Haití. Estuvo la fuerza ahí por muchos años. Ahora creo que están mandando otra, si mal no me equivoco, es de Kenia. No me acuerdo exactamente qué país de África. Pero nuevamente, la fuerza se puede imponer por un tiempo. Pero esto requiere un desarrollo
y una voluntad de poder hacer las cosas y un acuerdo civilizatorio entre los ciudadanos de ese país. Que no tendrán líderes. ¿Qué? O los líderes que tienen buscan provechos personales, más que líderes son caudillos tipo, no sé. Yo creo que no los tienen. No. Si pensamos en lo que tendría que ser un líder en esto de ser prudente, ecuánime y con alguna intelectualidad, me da la idea que los haitianos no tienen. Y siempre me ha llamado la atención que en esa isla hay una mitad de la isla es Haití y la otra mitad es República Dominicana. Sí. Y funcionan distintos, no diciendo que la República Dominicana funciona como uno supone puros resort. No tampoco, que es un lugar de lavado de activos también. Sí. Pero funciona mejor que Haití. Sí. Tenemos que ir a nuestro intermedio musical. Sí. Y nuestro intermedio musical, estimados auditores, quedamos al debe. En la semana pasada deberíamos haber puesto algo relacionado con Semana Santa y no lo hicimos. Sí, fue. Fue mi culpa. No supe usar la libertad que me fue concedida. Qué bueno que se haya confesado a sí mismo. Oye, pero muy buena tu proposición de escuchar esta canción de Joan Manuel Serrat, La Saeta, que es de letra de Alberto Machado. Antonio Machado, y que yo me acuerdo de la escuchado hace mucho tiempo atrás, que no me acuerdo cómo se llamaba el long play, porque era un long play, un vinilo. Me da la idea que es el long play de Mediterráneo. Es Mediterráneo. Podría ser. O puede ser Antonio Machado, no Creo sé. que es Antonio Machado, porque ese vinilo, long play para los antiguos. Pero está de moda. Claro, es muy antiguo y me parece que todas las canciones son. La música es de Serrat y las letras de Alberto Machado, de Antonio Machado. Así es que, estimados auditores, nos vamos por algunos minutos. Los dejamos con Joan Manuel Serrat, con esta linda canción La Saeta, que recuerda un poco lo que es Semana Santa. Muchas gracias. Estimados auditores, hemos regresado en este bloque 2 del programa Revelando, que auspicia a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, que nos permite salir al aire en las ondas de Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM, y también con sus en todas las redes sociales y en streaming. También en la página de ASOFAR uno puede escuchar todos los programas que normalmente se están haciendo durante toda la semana. Así es que están todos los antecedentes para escuchar este programa nuevamente si es que les parece adecuado. Y habíamos conversado y dejamos en el intermedio musical esta canción de Joan Manuel Serrat, La Saeta, que es muy bonita, con la letra de Antonio Machado. Sí, pues. Y espero que haya sido de vuestro agrado. Es una canción que recuerda un poco los misterios que ocurrieron la semana pasada y que fueron conmemorados. Sí, eso. Conmemorados y celebrados, porque por un lado se conmemora y también por otro lado se celebra la resurrección de Cristo, y obviamente se recuerda también toda su pasión. Quiero hacer un comentario súper breve respecto a esto de la Semana Santa. Cuando más azota la ideología, no solamente en Chile, cuando más azota la ideología y el pensamiento, no voy a decir maligno porque no me voy a poner en esa, pero el pensamiento deconstructivista, más se acerca al pueblo, en este caso al mundo cristiano. Las celebraciones y conmemoraciones de Semana Santa estuvieron llenas en todas partes, hasta en las capillas más humildes, las iglesitas más humildes, llenas. Las procesiones, el día Jueves Santo, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, los retiros espirituales breves de día Viernes Santo, la gran celebración del sábado, como fue Domingo de Ramos. Sí. Domingo de Ramos en todo caso es una ceremonia muy, muy concurrida, pero si uno dice aquí indudablemente quieren que seamos una sociedad materialista, que interpretemos materialistamente la historia, pero allá vamos nosotros los de abajo, contra eso. Eso hay que tenerlo presente. Pero es que es un punto súper interesante el que estás tocando tú, Pilar, porque efectivamente
muchas personas creen que lo que es espiritual se centra solamente en lo que es religioso, y no es tan así. La religión es una parte importante de la espiritualidad del ser humano, pero la espiritualidad va mucho más allá que eso. Sin embargo, efectivamente, a través de la religión uno puede materializar y expresar aquello que no se puede expresar fácilmente. Es decir, es un medio, entre comillas, para... bueno, efectivamente hay un escrito de Sigmund Freud muy claro al respecto, que se llama El porqué de la religión, en donde él, siendo judío, agnóstico, ateo y todo lo que uno quiera poner, terrible, tiene una visión muy clara al respecto, que no es que él la transmite, porque él se reconoce como que yo no la puedo transmitir porque no la tengo. Sin embargo, hace mención a una carta que le manda un amigo y lo analiza desde esa perspectiva, y es súper clara. Ahora, esto tampoco no es nada nuevo, ¿eh? Cuando uno ve los pueblos muy primitivos, estoy hablando de 5.000, 100.000 años atrás, 1.000.000 de años atrás, también tenían su religión de la forma a su forma de ver las cosas. Sí. Efectivamente, normalmente los asociaban a fenómenos naturales, pero nuevamente eso ya, el hecho de asociar un fenómeno natural a algo superior, a una divinidad, ya está hablando de un sentido religioso súper claro. Sí, claro. Que por otro lado también permite ser consciente de la pequeñez del ser humano. Entonces, qué bueno que haya renacido esto. Yo creo que algo tiene que haber sido, algo tiene que ver, ¿no es cierto?, esta nueva conducción que está llevando a cabo el señor Chomalí, que uno podrá criticar muchas cosas, todo lo que uno quiera, pero se está llevando a cabo y hay una voz que muchas veces a mucha gente no le va a gustar, pero esa es la función nuevamente del líder. Pero sí, pues, de hacer lo que se debe hacer, ¿sí?, no lo que la gente quiere escuchar, ¿no?, y no prometer tampoco lo que uno no puede dar. Bueno, así es que yo creo que me alegro por ese lado. Pero hoy día, 3 de abril, también tenemos una fecha muy importante que conmemorar, que es el nacimiento de Arturo Prat. Que es Agustín Arturo. Agustín Arturo, exactamente. ¿Qué habrá pasado ahí? Agustín Arturo, el padre me parece que se llamaba Agustín, no me acuerdo. Sí, pero ¿por qué pasó a la posteridad? Para gloria nuestra, o sea, para gloria de él y para orgullo nuestro, pero como Arturo, era Agustín. Seguramente para no confundirlo con el padre. Sí, es probable. Pero así es, pues, nace en la hacienda San Agustín de Puñual, que hoy se levanta el santuario Casa de Prat. ¿Tú has estado ahí en San Agustín de Puñual? No. ¿Qué? Qué mal. No puede ser. No puede ser. No, mal, no, sí, mal. Puntos en contra. Pero si tengo tantos, pues ya no hay libreta que recoja los puntos en contra. La verdad que es un santuario que es un orgullo visitarlo, no solamente por el significado histórico que tiene, sino que también por la forma, cómo está hecho, cómo está presentado. Es realmente un lujo de museo. Iré. Realmente un lujo. Yo he ido varias veces ahí y la verdad que nunca me he cansado de ir. Además que la ceremonia que se hace el día 3 de abril es una ceremonia muy significativa, porque va a la escuela de grumetes normalmente, lleva un batallón de presentación, hay un acto civil-militar, y estar ahí en pleno campo chileno, porque ese es pleno campo chileno, en Ninhue, rodeado de unas arboledas espectaculares, en una casa que fue recuperada en forma extraordinaria con el esfuerzo de la Universidad Católica, si no me recuerdo, y un alemán que se le metió entre ceja y ceja a recuperar esta casa y empezó a golpear puertas con esa tenacidad alemana hasta que logró su cometido. E incluso hay un libro que se llama ¿Cómo se recupera un santuario?, escrito por Walter Grohmann, que era el alemán extraordinario. Así es que, estimados auditores, si tienen oportunidad de estar en el sector de ahí de Chillán, hay que tomarse el tiempo, salir de la carretera, son 35 kilómetros hasta Ninhue, y de vuelta son 70, y considerar mediodía, pero vale la pena de todas maneras ir, porque es un orgullo para todo chileno visitar este santuario. Eso en cuanto a Prat. Y en las efemérides internacionales, Pilar, el año 1493, el 3 de abril, Colón llega a Barcelona. Llega a Barcelona y es recibido por los reyes católicos
y en donde da a conocer lo que él creía que eran las Indias. Y era un nuevo continente que él había descubierto. Sí, pues. Y llevó algunas muestras para esto. Sí, entre ellos algunas indígenas, sí, que se quedaron a vivir en España. Sí. ¿Qué habrá sido de ellos? No sé, iba a ser el mismo comentario. Pero ¿cuál habrá sido su suerte? Ahí, porque no es... A ver, muchos años después, en 1853, Fitzroy también lleva unos fueguinos a Inglaterra. Pero eso no lo vamos a mencionar porque eso y fue después profundo. Los traen de regreso. Sí, pero yo ni siquiera voy a mencionar el tema de la gente del sur de Chile, de la zona austral y la escandalera de mostrarlos en jaulas en Europa, como hicieron los belgas con la gente del Congo. Sí, una vergüenza. Bueno. Eso no lo hicieron los españoles, ¿eh? Eso no. Pero interesante, pero ¿a quién le podríamos preguntar eso? ¿Qué pasó con estos indígenas que llegó? Se puede averiguar. Yo creo que sí. Sí. Tiene que haber algo en el archivo de Indias. Sí, habrá que ir a Sevilla, que pues. está en Sevilla. Habrá que ir para allá, pues. Bueno, sí. ¿Por qué no? Cerca de la calle de las Sierpes. Le vamos a dar la tarea a uno de nuestros corresponsales Me parece. En España. Muy bien. Que averigüe qué pasa. Pero volvamos un poco al tema nacional. Me llamó la atención la detención y formalización de este ex jesuita Luis García Huidobro, que fue formalizado por atentado y robo violento. Sí, sí. Lo encuentro lamentable, pero ese hombre debe tener alguna teja corrida, por decirlo menos, porque me llama la atención que de ser sacerdote pasa a ser delincuente. Bueno, han habido otros casos también que es parte de lo humano. Muchos, pues. Pero me llamó mucho la atención. Y nuevamente en Lumaco hubo la quema de un camión. Y como información, estimados auditores, en la última década hay 37 escuelas inhabilitadas en la Araucanía, ya sea por incendio o por ataque terrorista. Es decir, la violencia sigue presente ahí, pese a la presencia, porque en realidad no es mucho lo que pueden hacer, sino que dada la presencia de tanto carabineros como el ejército, que trata de hacer lo que el Estado le permite hacer, que no es prácticamente nada. Y yo llegué al convencimiento que todo este tema de la discusión de las reglas de enfrentamiento, del uso de la fuerza, etcétera, esto va a seguir ad eternum, porque el Estado no quiere usar la fuerza. Y esta es la mejor manera de oponerse en forma, entre comillas, elegante y perversa a no hacerlo. Nosotros en este programa, hemos dicho un montón de veces que a Chile no le hace falta más legislación. Exactamente. Hay algunas cuestiones puntuales que pueden mejorarse probablemente, pero en general a Chile no le hace falta más legislación. Están listas las normas en general, en el ámbito penal en este caso, y procesal penal, que cubren perfectamente las acciones que tienen que enfrentar las policías en el ámbito siempre de su competencia y las Fuerzas Armadas en el suyo. Si aquí no hay nada mucho que descubrir. Lo que pasa es que efectivamente la izquierda recalcitrante, que gobierna hoy día Frente Amplio Partido Comunista, y un grupo de ignorantes de la oposición están metidos en este tema para que se arrastre y para que no lleguemos probablemente a ninguna solución de aquí a los 2 años que le faltan a este gobierno. No puedo decir qué va a pasar después, no tengo idea. Pero en este gobierno no, porque además al gobierno tampoco le conviene, además se enredan. Yo pensaba, siempre pienso, escuchando las discusiones que tienen en el Parlamento, en esto que se dice que se discutía en los concilios de la cristiandad, y cuando los sacerdotes, los curas, los obispos, discutían gran problema teológico. ¿Cuántos ángeles bailan en la cabeza de un alfiler? Y no estoy inventando nada. Eso era una de las grandes discusiones teológicas, porque era para ver qué tipo de ser era el ángel, cuánto espacio ocupaba. Y en esas estaban. Entonces digo yo, es esto. Es la regla de uso de la fuerza, es si, como dijo el senador Núñez, tenemos que ejercer presión o no. Toda esta historia. Bueno, la pregunta es, obviamente, ¿y qué vamos a hacer? Porque efectivamente es lo que todo el mundo está tratando de buscar, una respuesta a esta situación en la cual estamos metidos, y la verdad que yo me niego a decir nada. No es nada. Sí, hay cosas. Hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas. Y ahí, estimados auditores, tenemos que ver exactamente cuál es la forma de hacer las cosas. Y obviamente dentro de en los cauces democráticos como corresponde, y en los cauces civilizatorios,
pese a que muchos están tratando de hacer lo humanamente posible para que nos salgamos de esos cauces, tenemos que mantenernos ahí, tenemos que ser firmes. Y para eso nuestra arma es el voto. Exactamente. Esta arma es el voto. Y por eso es que tenemos que estar muy atentos a las elecciones municipales. ¿Qué queremos? Que son ahora. Y tenemos que exigirle a los partidos buenos candidatos, hacer las cosas como corresponde y concurrir a votar. A votar y con nuestra arma, que es el voto, hacer la raya donde corresponde y elegir bien. Y elegir bien me refiero a gente que sea capaz, que sea prudente, que sea proba y que nos den la garantía de que van a usar bien esos recursos municipales, que son muchos. Los recursos municipales son muchos. Hoy día estaba escuchando el Consejo de Defensa del Estado, se ha querellado con una cantidad increíble de municipalidades. ¿Por qué? Porque las municipalidades se han transformado en cajas pagadoras, no solamente de favores políticos, sino que favores personales y también algunos topón para adentro, donde corresponde. Es decir, no puede ser. Así que tengamos que elegir gente correcta, gente proba, que efectivamente trabaje por el bienestar de la gente y no dilapide los recursos, porque eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a ver, nosotros en este programa, en este y en los diferentes programas de Radio Portales, vamos a tener que acceder a un montón de peticiones de gente que quiere venir a lucir, va a querer venir a lucirse a la radio, a esta y a otras. Exactamente. A lucirse. Y esta va a ser la prueba de fuego, porque como hemos pasado tanta cosa, por ejemplo, los candidatos que quieran presentarse a algo en Viña del Mar, a alcaldes y a concejales van a tener que contestar el tremendo cuestionario que uno tiene que hacerles ahí, relacionado con el área financiera, relacionado con la gestión de los desastres, como el que acaba de ocurrir en febrero en Viña del Mar y Quilpué sobre todo. Van a tener que explicar aquí. Yo creo que ya no vamos a poder aceptar a un señor candidato a concejal que venga a decir, rostro de madera aquí, que la verdad es que tienen tan poco poder, que pesan menos, tal textual, que un paquete de cabritas o de papas fritas y que no pueden hacer nada ante los hechos, acciones de los alcaldes. No, ya no. Igual, todos aquellos que quieran ser candidatos a algo van a tener que rendir la prueba que corresponde, que es lo que yo creo que van a querer nuestros auditores, porque yo estoy totalmente de acuerdo con esta postura. Las cosas se pueden cambiar, por supuesto que se pueden cambiar, se puede mejorar, evidentemente se puede mejorar, todo se puede mejorar, todo. ¿Lo podemos hacer nosotros? Claro que sí, pues si esto no es generación espontánea, esto es acción humana. Votemos bien. Tengamos otras autoridades, no esperemos a tener a todos estos señores formalizados de izquierda y de derecha porque se han robado la plata, que yo podría entender que ya, un ejemplo, voy a formalizar al alcalde tal porque chocó y en ese choque hubo muerto, ya, no lo voy a absolver de responsabilidad, pero eso no es una acción voluntaria. No. Pero estamos hablando, todo lo que hemos hablado desde hace bastante tiempo y a lo que se refiere el Consejo de Defensa del Estado, son acciones que dicen relación con apropiación indebida de fondos, ¿ya? Y hay un montón. Y mal uso de recursos también. Y hay un montón de gente, un montón de alcaldes y gente relacionada con ellos. Y a propósito de alcalde tenemos el tema del famoso alcalde Jadwe ahora, que si bien es cierto no nos afecta directamente en la quinta región, pero sí nos afecta. Él, digamos, estos son los candidatos por los cuales no hay que votar, independiente del partido que sea. Por supuesto que no. Es decir, es una persona que, si bien es cierto, aún no ha sido formalizado, y uno no tiene por qué presumir culpabilidad, sino que actuar con el principio pro reo, que es muy importante, pero aquí hay hechos claros que permiten inferir algún grado de culpabilidad. No voy a ser taxativo, porque sería injusto. No. Pero efectivamente hay 5 cargos que son más o menos serios. Son importantes. No son chacotas. No, son importantes, pero como hemos dicho siempre en los casos de formalizaciones, las formalizaciones son transitorias. La formalización es una forma de decirle a alguien, oiga, hemos iniciado una acción, una investigación penal en su contra, esté atento porque forma parte de este proceso ahora, por supuesto, y esa formalización puede caerse. Si tiene buena prueba el imputado en este caso, por supuesto que se va a caer, pero resulta llamativo. Ahora, lo que me ha resultado más llamativo de esto es la postura del Partido Comunista, que es la postura de su partido, que está con todos los ojos puestos en el general Yáñez, al que van aparentemente a formalizar en mayo, y con todo el apoyo a Jadwe. A ver cómo es esto.
pero si aquí la norma es igual, pues. El delito es distinto, pero la norma es igual. Si es de los míos, no. No, claro. Si es de los míos, no, pero claro. si es de los otros, sí. Pero hoy día hay una columna bastante interesante escrita por Carlos Peña, donde habla precisamente de la formalización. No sé si alcanzaste a leerla. No, la de Carlos Peña no. Bien interesante porque efectivamente hace la diferencia y hay que tener cuidado. Aquí hay delitos, hechos que efectivamente están dando una luz roja muy importante sobre actos de una determinada persona directamente. Y en el caso del general Yáñez estamos hablando de un tercero que no tuvo participación directa, sino que habría sido por omisión. Es decir, hay una diferencia bien clara. Pero en el fondo lo que dice esto es muy serio, muy efectivo. La formalización es una notificación, no es nada más que eso. Nada más que eso. Sí, no, eso es una realidad. Pero ¿qué va a pasar con esta doctrina Toá? Eso no sé, no tengo idea qué va a ser. Cualquier empleado o funcionario público que fuese formalizado debía ser automáticamente alejado de su cargo. Está muy mal la señora Toá y se nota que no es abogado. Y se nota que aparentemente no habrá escuchado la asesoría de Cordero, que es el abogado del gabinete. Aunque Cordero tiene una idea muy particular también. Y que tampoco debió haberla dicho el otro día en relación con el general Yáñez. No puede el gobierno, no puede crear una figura que no existe en el estatuto administrativo. Claro. No hay esa norma. Así que, bueno, pero sabemos qué pasa con el gobierno. Bueno, estamos entrando a tierra derecha en lo que son las elecciones municipales y nuevamente, estimados auditores, les pido encarecidamente que sean extremadamente conscientes en exigirle a los partidos políticos buenos candidatos y votar consecuentemente por gente que sea prudente, proba y que además se preocupe del bienestar de la población, cosa que no sucede en algunas municipalidades. Ni en Ceremi, ni en gobernaciones, ni en ministerios, ni en empresas del Estado, ni en ONG. Vamos a tener que hacer una especie de lista de chequeo de este cuento. Oye, vámonos a unos temas internacionales que me han llamado la atención. El terremoto. No, me llamó la atención. Que fue bien terrible, fue fuerte el de ayer, Taiwán. Eso no lo escuché. 7.5. No tengo idea. 7.5 mientras había reunión, 7.5 en Taiwán. Ya. En la zona del famoso cordón de fuego del Pacífico. Cordón de fuego del Pacífico, sí. Sí. Pero en Taiwán, sabiendo cómo son los taiwaneses, la verdad que yo creo que tienen que haber actuado en forma muy correcta. Sí, hubo daños y llamaba a mí no me llamó la atención, pero bueno, en televisión edificios ladeados, no en el suelo, pero sí ladeados. Pero bueno, eso téngase presente, pues si nosotros somos de esta zona. Exactamente. Terrible. Exactamente. No, lo que me llamó la atención, perdón por la expresión, por lo rasca y chanta. ¿Qué sería? Por lo rasca y chanta, y que hayan allanado la casa y del despacho de la presidenta Dina Boluarte de Perú por los relojes. Los Rolex. Los Rolex. Que no sabemos si son verdaderos o falsos, pero bien tontaza ella. Habría que preguntarle a la Tonka Tomisic. Sí. A ella y al marido curioso. Paribet, ¿cómo se llama? Sí. Pero es que lo encuentro último, es decir... ¿Pero qué cosa es última? ¿Que usen los Rolex? ¿Que los ande luciendo? ¿O que la allanen la casa por eso? Es que andar preocupado de un reloj Rolex, la encuentro pero ya último. Pero cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo no sé si la señora esta tiene el capital para andar usando Rolex. El Rolex creo que es el más caro del mundo. Uno de los más caros del mundo, después del Patek Philippe, y depende de los adornos que tenga. Claro, es una millonada. Los diamantes y el zafiro, pero ya. Yo no sé si ella tiene un ingreso como para andar, porque son varios los relojes Rolex que lucía. Pero y a lo mejor son los falsificados de Paraguay, pero no lo sé. Es que ya no encuentro andar preocupado de tener 3-4 relojes Rolex, lo encuentro pero último. ¿Pero qué es último? ¿Que ella los use o que alguien se preocupe? Y que se preocupe de andar con un reloj Rolex. Perdón, pero no entiendo. ¿Pero qué está mal? ¿Qué rasca? ¿Que ella ande con Rolex o que alguien esté mirando que usa Rolex? Las dos cosas. A ver. Estar preocupado por relojes lo encuentro como ya... No, yo no. Estaba una presidenta del Perú. Opinamos distinto. No.
estamos en la divergencia absoluta. Yo aquí. con un Casio plástico común y corriente soy pero, feliz. Ya, bien, me parece muy bien. Y Un chino para Claudio. No, yo no. Y de hecho el reloj que uso, que es un Seiko. ¿Es plástico negro? No. No. Este es un Seiko, es bueno ese. Es un Seiko que todavía el otro día me preguntaron, ¿cuándo lo compraste? Lo compré cuando era guardia marina. El 82. Oh, casi. El 82. Y le tuve que llegar a reparar. Porque sabía, oiga, me dijo, esta es una joya. Entonces, me parece, perdón. Entonces tenemos que retractarnos de la opinión esa, ¿ya? Pero lo que me llama, yo uso ese reloj que he usado siempre, permanentemente. A ver. Ahora ya no lo uso porque ya sé que es una joya. Que es una joya. Es una joya, es como un auto antiguo más o menos, una cosa así. Pero estar preocupado de los relojes. Lo que pasa es que los relojes son para mirar la hora, y punto. Sí, pero yo puedo entender que una persona quiere usar un reloj joya. ¿Sí? Sí, porque para eso están. Pues la gente que tiene dinero puede comprar un reloj joya y puede comprar un diamante y un brillante, y las casas reales compran tiaras de miles de brillantes y diamantes. Todo eso tiene un fundamento. El punto es que la persona que quiere acceder a eso también tiene que tener un fundamento para acceder a eso y tiene que tener el capital. ¿Y cuál fue lo llamativo en el caso de la Tonka Tomesic con el Paribet? Esta exponencialidad de cuestiones. Y en el caso de la presidenta del Perú, que no tengo más antecedentes, es, a ver, ¿cuánto es el sueldo del presidente del Perú? Tanto. Y tantos relojes. Y seguramente tras los relojes hay otras cosas. Seguramente. Sí, es el punto, pues. Es como el narcotraficante que no quiere que sepan que tiene plata y no encuentra nada mejor que salir en un Audi último modelo a la calle con reggaetón. Y con tu escape libre. Metiendo harto ruido. Ya, pero es que hay que figurar, pues. Bueno. Ahí está. No, pues es rasca. Bueno, eso lo encuentro lamentable, bueno. el tener que figurar. Bueno, Argentina y Colombia estamos con una tensión diplomática importante. Pero ya se abuenaron. No estoy tan seguro si se abuenaron. Ya se devolvieron todos a sus respectivos países. Bueno. Es que Milei dijo lo cierto. Sí. Pero si el señor Petro era el comandante Aureliano. Sí. Pues eso no es mentira. Bueno, tenemos que irnos. Una vez más se nos fue todo el tiempo. Estimados editores, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra lealtad de escuchar este programa los días miércoles, de este caso el día 3 de abril, y será hasta una nueva oportunidad, deseándoles que tengan una muy buena semana y con un afectuoso saludo para todos nuestros auditores de Chile y Ultramar. Adhiero a todos sus saludos, agradecimientos, y esperamos estar con ustedes el próximo miércoles, que ya será 10 de abril. Cariños. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.